Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video en el canal, como siempre hacemos y ya es costumbre, en la previa de cada partido de Independiente para repasar las novedades y la información más importante de las últimas horas del mundo independiente. Por fin se terminó el parate de la fecha FIFA, por fin vuelve a jugar Independiente. ¿Hacía cuánto que nos sentíamos las ganas reales, reales, más allá del amor que lógicamente sentimos todos por Independiente, de sentar y ver Independiente, que llegue el próximo partido de Independiente? Bueno, mañana desde las 18:45 Independiente recibirá a Godoy Cruz en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, con la posibilidad concreta de, en caso de ganar, sacarle 15 a Godoy Cruz, que es justamente el noveno, el primero en no entrar en esa zona de 8, en 15 por jugarse y prácticamente ya sellar la clasificación de manera matemática a los playoffs de la Apertura 2025 y encarar de otra manera el arranque de la Copa Sudamericana. Arranca lo lindo, como dije en el último video. Qué lindo es volver a hablar de rotación, de cambios, de cuidar, de viajes y demás, porque en definitiva es lo que tiene que jugar siempre Independiente. Este año, Sudamericana, pero esperemos que a partir del 2026 sea todos los años con Independiente en la Copa Libertadores. Más allá de eso, el video va a tener un foco especial el caso Gonzalo Verón, que hoy ha salido un fallo de la justicia que favorece a Independiente, y vamos a hacer un repaso de lo que viene siendo quizás el principal problema económico e institucional que hoy tiene Independiente. También hablar de la performance de los jugadores de Independiente en la fecha FIFA y el probable 11 de Bacari para mañana recibir al Tomba en Avellaneda. Además, alguna que otra perlita también dando vueltas sobre el final del video. Arrancamos con lo más importante para mí de este video, como siempre hago en orden de importancia, con lo que ha sido, o con lo que es, mejor dicho, el caso de Gonzalo Verón con Independiente. Hoy a la mañana el Tribunal del Trabajo número 2 de Avellaneda sacó y resolvió concederle el recurso extraordinario Independiente, un recurso que Independiente había presentado para no tener que pagar el depósito previo previsto en la norma procesal de la provincia de Buenos Aires, que ascendía a 2.112.981.796 con un centavo de pesos, lógicamente. Esto lo que hace básicamente es permitirle a Independiente no tener que pagar esta cifra millonaria para poder seguir con el proceso legal. El caso regresa a la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y acá empiezo a mechar un poco con la opinión y con un repaso general de lo que es el caso Verón en Independiente. Primero, hay que entender que este caso se va a resolver cuando la justicia lo diga. Ustedes del otro lado me dirán: wow, ¿descubriste América? No, está claro que siempre se resuelve cuando la justicia quiere. Pero a lo que voy es que los tiempos de la justicia laboral argentina no son los mismos tiempos del fútbol. Entonces, esto, al ir por otro carril, al ir por el carril legal y no por el carril de la FIFA, del TAS y de todo lo que quizás ya conocemos por demás, por las cosas y los grandes problemas económicos que ha tenido Independiente en el último tiempo ya largo, esto puede salir en cualquier momento. El fallo puede salir el lunes, como puede salir dentro de 20 años. Depende de lo que quiera y los tiempos que maneje la justicia. Ahora entramos en el repaso de Gonzalo Verón. Gonzalo Verón, que llegó a Independiente a principios del 2018, en ese mercado de pases post-sudamericana, para reforzar un plantel campeón y armarse de una base interesante para no solamente pelear el torneo local que estaba iniciándose, o que se estaba jugando la segunda mitad y que lo tenía a Independiente en una posición medianamente expectante, sino con el objetivo principal de la Copa Libertadores.
La realidad y el trasfondo, Gonzalo Verón llegó para que la negociación con Silvio Romero pueda llegar a buen puerto. Y esta cuestión es más vieja que el fútbol. Y acá yo no voy a decir si está bien o mal tener que traer un jugador para incorporar a uno de mayor jerarquía. Lo que sí estuvo mal en ese momento fue que tanto el contrato de Silvio Romero como el contrato de Gonzalo Verón fueron contratos totalmente altos y que superaban a la mayoría de los jugadores que habían un mes atrás dado la vuelta en el Maracaná. Eso lógicamente generó una ruptura del vestuario y terminó como terminó. Ahora, Verón estuvo 2 años en Independiente y se fue libre y se consideró libre, es decir, despedido sin causa, durante la pandemia. Y acá es donde empiezan todos los problemas. Bajo la gestión Moyano, Independiente y durante la pandemia desmembró el plantel porque muchos se fueron libres por falta de pago. Cecilio Míguez, que no se terminó yendo porque se renegoció y se lo terminó prácticamente regalando al Austin de la MLS, Gastón Silva, Campaña, Sánchez Miño y el propio Gonzalo Verón y algún jugador que me debo estar olvidando. Eso, que ya de por sí tiene como un contrapunto, porque no hay que olvidar el pequeño detalle de que Moyano, Maldonado y el otro Moyano son sindicalistas. Y es como medio raro, ¿viste? Que justo un sindicalista que en teoría defienda al trabajador se le vayan libres por no pagarle a los trabajadores. Pero más allá de eso, que es una cuestión hasta ideológica si se quiere, el problema viene después. Cuando Verón manda el telegrama, cuando lo envía a la sede, cuando el correo lo entrega en la sede y cuando Independiente no contesta el telegrama, aduciendo que como era pandemia no había nadie en el club. Bueno, un error garrafal, como el error de tipeo, un montón de cosas que ya sabemos los hinchas y que hemos sufrido, pero que en términos legales provocó que Independiente se declare en rebeldía. Bueno, más allá de todo esto, el representante de Verón era Nazareno Marcollese, mismo representante que tiene Ignacio Piatti. ¿Y por qué lo traigo a Piatti a la cuestión? Si ustedes verán medios deportivos más allá de lo que es Independiente, Piatti hace una semana embargó la sede de San Lorenzo por una situación muy parecida a lo que es el caso Verón. Con Nazareno Marcollese como representante, como líder, con una deuda iniciada en la pandemia, con jugadores que se fueron libres de sus clubes en la pandemia, que se declararon despedidos sin causa en la pandemia, que por una instrumentación y por un decreto de Alberto Fernández en ese momento, que durante la cuarentena estaban prohibidos los despidos en Argentina y en caso de despedir a un trabajador se debía pagar la doble indemnización. Esto fue en parte para cuidar el empleo, pero teniendo en cuenta de que no siempre uno se puede regir en no expulsar o no echar a un trabajador, se puso como esa cuestión de la doble indemnización como para generar un mayor problema al empresario a la hora de tener que echar a alguien. Entonces a ellos les corresponde, en teoría, según sus abogados, cobrar esa doble indemnización, y por la no contestación y por dejar pasar el tiempo y por los intereses llevan el reclamo inicial a 8 millones de dólares. Y termina con la petición de embargo de predios. Gonzalo Verón en su momento había amagado con pedir el embargo del predio de Wilde y Piatti estaba amagando con pedir el embargo de la sede de San Lorenzo en Avenida La Plata. Bien, todo muy parecido. E insisto, con el mismo eje central, Nazareno Marcollese. Para cerrar este tema, para no dar tantas vueltas, con tanta cuestión legal y demás que ya uno se pierde, es importante que Independiente no tenga que pagar esto, pero en algún momento el fallo va a salir, en algún momento Independiente deberá pagar, no será esa cifra inicial de 8 millones de dólares que quería cobrar el loquito de Verón, pero se le tendrá que pagar, porque el contrato era alto y porque se fue libre, y porque Independiente incumplió el contrato. Ahora, creo que es una buena gestión hasta el momento del Departamento de Legales hacer que
esto se vaya pateando. Ahora bien, Independiente deberá entender que tiene que tener algo guardadito, porque en cualquier momento te puede salir. Y eso te puede generar un problema si te agarra mal parado. Que no digo que esté mal parado Independiente, aclaro. Pero bueno, es en definitiva lo que yo creo con esto, mezclándolo con la información, que más allá de eso lo dio a conocer el club y está comunicado en sus redes sociales. Creo que esto, y como siempre digo, cuando Independiente levanta inhibiciones, cuando caen inhibiciones, cuando se pagó al América, etcétera, 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 estas cuestiones nos tienen que hacer entender a los hinchas, a los socios, a los dirigentes actuales y a los que van a venir, que Independiente debe honrar las deudas que tiene. Y si se compromete a pagar algo, lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar. Independiente no tiene que volver nunca más a entrar en estos procesos. Porque desgasta al hincha, mancha la institución, complica gestiones, complica en definitiva lo deportivo. Y se genera toda una bola de nieve insoportable. Cierro con esto y pasamos ahora hacia lo deportivo. Independiente jugará mañana su partido contra Godoy Cruz. Será Pablo Echavarría el encargado del arbitraje en campo y Nicolás Lamolina quien esté en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza revisando las jugadas a través del VAR. Independiente que tuvo en esta fecha FIFA 5 convocados a las selecciones: Lautaro Millán y Santiago Hidalgo a la selección sub-20. Lo hicieron también Felipe Loyola y Luciano Cabral a la selección chilena y Gabriel Ábalos a la selección paraguaya. Pipe jugó los 180 minutos que jugó la selección de Gareca y lo ha hecho de lateral derecho. Fue amonestado en el último partido en lo que fue, creo que empate, si no me equivoco, de Chile contra Ecuador. Y Luciano Cabral jugó 44 minutos para la selección trasandina en una doble fecha de eliminatorias que lo ha dejado prácticamente eliminado del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la selección roja. Y Gabriel Ábalos jugó el primer partido justamente contra Chile de suplente y el segundo en el empate de Paraguay contra Colombia allí en Bogotá. Fue titular, sumó 75 minutos y está lógicamente a disposición del técnico Independiente. También estuvieron convocados y fueron oficializados para la selección sub-17 Juan Manuel Centurión, Bautista, Chiqui González y Tomás Parmo para viajar con la selección sub-17 argentina a jugar el sudamericano de cara a lo que se viene, de cara al Mundial sub-17 de la categoría. Y habrá que ver en los próximos meses cuando salga la lista definitoria de la selección sub-20 dirigida por Placente para el Mundial de Chile, si tanto Santiago Hidalgo como Lautaro Millán están citados o no para representar a la selección argentina en el Mundial de la categoría. Para hablar del probable, yo creo que podría haber una sola modificación, que sería la salida de Federico Vera y el ingreso de algún volante. En realidad serían dos las modificaciones para hacer, si uno toma como punto de partida el último partido, que fue justamente el clásico contra Racing. Yo creo que Cabral va a ser titular. Yo creo que Millán va a ser titular. Loyola lógicamente va a ser titular. Y falta uno en la mitad de la cancha. Para mí, y habiendo visto un par de partidos de Godoy Cruz y analizando cómo llega Godoy Cruz, creo que el partido de mañana va a ser un partido muy parecido desde la concepción al partido con Vélez. E Independiente con Vélez formó Rey, Vera, Mónaco, Valdés, Sporle, Marcone, Loyola, Cabral, Millán de extremo por la derecha, Ábalos y Tarcia. ¿A qué voy con esto? Después de cómo entró en el clásico, lógicamente uno lo quiere ver a Cabral todo el tiempo. Pero más allá de cómo entró en el clásico, Cabral es un jugador distinto y eso es indiscutible. Creo, y lo dije en la reacción post empate con Racing, creo que Cabral es un jugador
que no siempre debe ser titular, que puede ser muy funcional en algunos partidos y dependiendo del rival, entrando desde el banco de suplentes, y puede ser muy funcional dependiendo del partido y algunos rivales desde la entrada y desde el ingreso. Creo que mañana, con la posibilidad de jugar con Millán por la derecha, más tirado adelante, y Cabral suelto, pero partiendo de la izquierda y teniendo los ángulos que pase todo el tiempo, y eligiendo a ese extremo por la izquierda que lo acompañe, que pueden ser, para mí, dos, Montiel y Tarcia, porque Hidalgo es más para jugar por derecha, yo creo que pueden jugar los dos. Godoy Cruz va a cederle el protagonismo, va a esperar, pero es un equipo que no marca bien, que se le genera muchas situaciones claras de gol. San Lorenzo, que no juega bien, le ha generado muchas situaciones claras de gol, pero que no solamente se va a tirar atrás, yo creo que va a tratar de hacer algo. Como Vélez. Así todo lo dije en la previa del clásico, que Independiente pueda contar con todos sus futbolistas es un problema, y de los buenos, porque tendrá variantes en el banco de suplentes, sea quien sea el que elija como titular el entrenador Bacari. Mañana está claro, partido clave. Independiente prácticamente puede abrochar su clasificación a los playoffs, arrancar de una manera mucho más aliviada, mucho más tranquila la Copa Sudamericana, una Copa Sudamericana que lo tendrá Independiente debutando el próximo martes contra Nacional Potosí. Y acá viene, no sé si un mangueo, no es eso, pero estamos viendo si podemos estar presentes en Bolivia. La intención, como dije desde que arrancó el año, es ir a todos los partidos de Independiente. No está fácil la cosa, la llegada a Potosí no es simple, conseguir viajes y combinaciones y traslados y transbordos está bastante complicado, pero bueno, estamos haciendo una ingeniería económica a ver qué se puede conseguir. Gracias a todos por estar del otro lado, gente. Nos encontramos mañana una vez finalice el partido de Independiente contra Godoy Cruz. Ojalá sea con una victoria del equipo de Julio Bacari. Y gracias a todos por estar del otro lado. El canal está creciendo muchísimo y eso es básicamente gracias a ustedes. Nos encontramos mañana. Me ayuda mucho, como digo siempre, en cada cierre de video, dejando su me gusta, comentando en el video y compartiéndolo para que le llegue a más gente. Y si no estás suscrito, suscríbete, que es totalmente gratuito y a mí me ayudas a seguir creciendo un montón. Gracias, gente. Nos vemos mañana. Chau.